creo que no sería un punto de discusión o no sería una cuestión de debate de que hoy en día en la educación, al menos en este país, está en crisis. Y lo sé que hay en países latinoamericanos como México, hay una crisis muy similar en la educación, especialmente la educación pública. Hace varios años leí este artículo y me recordé de él esta semana, del teólogo muy conocido llamado Albert Mohler. Él es el presidente del seminario que probablemente es el seminario más grande de todo el planeta, el Seminario de Bautistas del Sur que se encuentra en Kentucky. Y él escribió este artículo, escuchen cuidadosamente el título: La crisis educativa en los Estados Unidos. ¿Cómo se produjo? La crisis educativa en los Estados Unidos. ¿Cómo se produjo? Y aquí en este artículo, el pastor Mohler hace un análisis fascinante acerca de la historia de la educación pública en este país. Y así dice el artículo. Durante la última mitad del siglo XX, estamos hablando de los años 1950 en adelante, las escuelas públicas, dice el hermano, pasaron a ser, escuchen bien, agentes de educación a ser agentes de transformación social. Repito, dejaron de ser agentes de educación y pasaron a ser agentes de transformación social. Dice, las raíces de esta evolución se remontan a las primeras décadas del siglo, con las ideas de un filósofo ateo muy combativo llamado John Dewey. John Dewey. A él se le encargó la responsabilidad y se le dio la libertad de empezar a reformar el sistema educativo de este país en aquel tiempo. Y Dewey creía que había que despojar, escuchen bien, a los niños de su individualidad y él creía que todos los niños debían fundirse en una cultura homogénea para que todos fueran iguales, como fueran como robots. Dewey quería moldear a estos estudiantes según una concepción que él tenía de lo que debería ser el ciudadano norteamericano o el ciudadano estadounidense. Porque él quería, en ese tiempo había mucha inmigración, como lo hay en este día, y él quería que todos los estudiantes dejaran atrás su identidad como irlandeses, como italianos, como alemanes o como polacos. Pero la visión de este hombre no terminó con el asunto de su origen étnico. Él quería que los alumnos fueran, es más, él estaba convencido que los alumnos debían ser libertados de la influencia de sus padres. Él quería que ellos fueran liberados de la cosmovisión de sus padres. Es decir, cómo es que los padres ven el mundo. Ellos querían que los niños fueran separados de los prejuicios y de las expectativas de sus padres, de su familia. Y todo esto, hermano, con el objetivo único de crear esta cultura homogénea, este ejército de robots en este país. Y así fue que las escuelas públicas se convirtieron en grandes motores de la secularización y de la reducción, escuchen bien, de la autoridad de los padres en este país. El ateísmo de Dewey no fue un factor pequeño en todo esto. Él veía las escuelas públicas como un instrumento idóneo para liberar a los niños de las convicciones religiosas de sus padres. Nada más escuchando esto podemos ver y podemos explicar por qué ha pasado lo que ha pasado en este país, donde antes se hacía oración en las escuelas, antes se recitaba los 10 mandamientos y ya todo eso se considera totalmente ilegal en este país.
La autoridad de los padres se vio socavada por el hecho de que las escuelas tomaron funciones que normalmente o históricamente le correspondían solamente a los padres. Y explica Moller que una vez que tú entiendes esta supuesta evolución, vas a poder entender qué es lo que ha sucedido con la escuela y la educación en nuestro tiempo moderno. Y a manera de ilustración continúa Moller y dice lo siguiente: puede que Johnny no sepa leer, pero sin duda conoce bien lo que es el sexo seguro. Puede que este Johnny no sepa utilizar una calculadora, ni mucho menos hacer los cálculos a mano, pero ya le han enseñado en la escuela a utilizar preservativos. Así que de esta manera concluye Moller diciendo: el verdadero ataque a la autoridad de los padres y a las convicciones cristianas particularmente se remonta a la fundación del sistema educativo actual en nuestro país. Fin de cita. Y les recuerdo que normalmente lo que sucede en Estados Unidos no se queda en Estados Unidos, sino que se propaga a todo nuestro continente. Y esto fue cuestiones de hace décadas. Hermanos, yo no sé ustedes, cuando yo primero escuché esto, a mí me dio una alerta. Yo me quedé con la boca abierta de que el arquitecto de la educación pública en este país, su objetivo era separar a los niños de la influencia de sus padres. Increíble. Con un énfasis especial en su religión. ¿Y cuál es la religión que él ofreció en cambio? Secularismo. Por eso es que en las escuelas hoy en día odian a Dios. Por eso es que es una vergüenza mencionar a Dios. Por eso es que en las escuelas de hoy en día se enseña que la Biblia, y en las universidades que se enseña que la Biblia es un cuento de hadas. Una producción de la imaginación religiosa de hombres antiguos que sirve para tener una cierta, para estar alentados en nuestra vida, pero que no tiene ninguna conexión con la realidad. Eso es la Biblia para el sistema educativo. Y el epicentro de eso es lo que acabamos de leer. Increíble, ¿no? El pasaje que yo quiero que estudiemos hoy, hermanos, nos va a instruir, o sea, qué es lo que debe hacer la familia cristiana en el medio de esta situación. Yo veo esta corriente de la cultura de nuestro país, yo veo a la familia cristiana que quiere ser fiel como nadando en contra de la corriente. Entonces, este pasaje no solo nos va a instruir cómo nadar en contra de la corriente, sino que también nos va a animar a hacerlo. No solo nos va a exhortar, sino que también nos va a dar esperanza. Y yo creo que esto nos afecta a todos, porque como vamos a ver al final, todos tenemos un granito de arena en la formación espiritual de la siguiente generación. Todos nosotros, no solo los padres, no solo los abuelos, sino tíos, familiares y la iglesia del Señor. Y eso, hermano, nos incluye a todos nosotros. Quizás haya alguna familia que quizás sin saberlo se esté dejando llevar por esta corriente, que no sabe en realidad lo que le enseñan a los niños en las escuelas. Si algo nos enseñó el tiempo del COVID fue que los maestros no quieren que nosotros sepamos lo que se le enseñan a los niños. Pero si ese es tu caso, o si es tu caso el que tú sabes que en lo que tú estás peleando, nosotros todos tenemos que tomar cartas en el asunto. Así que este mensaje va a ser un llamado a dar una vuelta, a reflexionar, a remar en la dirección que la Escritura quiere que nosotros vayamos.
no en la dirección que la cultura, ni el gobierno, ni la sociedad quiere que nosotros vayamos, sino remar directamente en la dirección que la Escritura nos manda, en lo que tiene que ver con la educación de nuestros niños. Hermanos, esto corresponde a nuestro estudio temático de los Proverbios, así que quisiera pedirles que vayan al libro de los Proverbios, en el capítulo 22. Y hoy vamos a estar considerando este tema de la crianza espiritual de los niños. Proverbios capítulo 22. Y en particular vamos a estar leyendo el capítulo o el versículo 6. Versículo 6 del capítulo 22 de Proverbios dice de la siguiente manera. Esto es un proverbio que sin duda muchos de ustedes conocen, que lo tienen probablemente inclusive memorizado. Para mí he estado meditando en este pasaje por las últimas semanas y ha sido un gran ánimo en la educación de mis propios hijos. Para el que no sabe, el que no me conoce muy bien, yo tengo 2 hijos, tengo uno chiquitito de 2 años y uno de 8, así que no vengo yo como un experto de la crianza de niños, pero yo confío en lo que dice la palabra para la educación de mis hijos y para la educación de todos los niños en la iglesia y de nuestros nietos y de nuestros sobrinos, porque la palabra es suficiente y en esa confianza yo me paro. Así que dice el versículo: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermano, la formación espiritual de nuestros hijos es parecido a la labor de un sembrador, de un cultivador, de una persona que trabaja el campo. Es decir, tú debes sembrar muchas semillas. ¿Para qué? Para que haya mucho fruto. Si no siembras muchas semillas, no vas a tener mucho fruto. Este es un principio bíblico. Pablo habla de él. Dice, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto está en 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Obviamente, los que son buenos estudiantes de la Biblia me dirán, oye, pero Luis, pero Pablo ahí estaba hablando acerca del dinero y de la generosidad. Y mi respuesta es, correcto, hermano, muy bien. Pero este principio aplica en todos, en muchos aspectos, quiero decir, y particularmente en la formación espiritual de la siguiente generación. Hermanos, este es el punto de nuestro mensaje en esta noche. Dios nos ha llamado a que nosotros seamos cultivadores en el hogar. Que nosotros seamos cultivadores en el hogar, que tú y yo seamos ese tipo de padres, de que nosotros como familias cristianas tengamos ese tipo de influencia. Y ese es el título de nuestro mensaje en esta noche. El primer punto que vamos a ver, hermanos, vamos a ver cuál es la labor del cultivador. Y la labor de los padres es sencillamente sembrar semillas desde temprano. Sembrar semillas desde temprano. Fíjense lo que dice el versículo. Dice, instruye al niño en su camino. Si usted lee eso poco a poco, sin mucho apuro, y no inyecta su preconcepción que usted tiene del versículo, usted se puede hacer y se debe hacer la pregunta, ¿cuál camino? ¿Cuál camino? Está diciendo, instruye al niño en su camino. No dice si el camino es bueno, no dice si el camino es malo. Eso puede traer confusión. Y por eso otras Biblias, por ejemplo, la Biblia de las Américas, traducen ese versículo de la siguiente manera. Enseña al niño en el camino en que debe andar. Entonces, esa traducción ya sí insinúa que ese camino al que se refiere Proverbio 22, versículo 6, es un camino bueno, un camino de sabiduría, un camino que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta, hermanos, es la interpretación más común de este versículo y es la interpretación que yo entiendo. Pero no todos lo ven de esta manera. Y creo que vale la pena que veamos una
interpretación alternativa que creo que la van a ver interesante. Algunos intérpretes leen este versículo y como simplemente dice el camino del niño, su camino, ellos dicen, bueno, ¿cuál es el camino natural? ¿Cuál es la forma natural de la vida de un niño? Pecaminosa. Según el versículo, según el libro de Proverbios, la manera normal de vivir de un niño es necedad. Entonces, de esa necedad que es innata en el joven. Entonces, esta interpretación dice, ok, entonces, si tú instruyes a tu hijo en lo que él quiera hacer, que es algo pecaminoso, algo necio, inclusive cuando sea viejo, va a continuar en su necedad. Es obvio, ¿verdad? Básicamente es, si lo tomamos de esa manera, esto sería una advertencia a no ser un padre o una madre alcahueta. Así es sencillo. Es decir, y si esa postura es posible, hay intérpretes muy serios que lo interpretan de esta manera, y yo creo que no es correcto, pero es posible. Y hay muchos versículos en los Proverbios que enseñan verdades similares como esto que acabo de decir yo. Por ejemplo, en Proverbios 29:15 dice lo siguiente: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Ven que esa es la idea similar. Sin embargo, yo creo que no es eso lo que está diciendo el proverbio por dos razones. Una razón, les recuerdo que el propósito del libro de Proverbios es precisamente instruir al joven en el camino de la sabiduría. Simplemente a manera de recordatorio, acompáñenme al capítulo 1 de Proverbios, donde el propósito, Salomón formula el propósito del libro. Y allí, por ejemplo, en el versículo 4, dice, para dar sagacidad a los simples, es decir, a los ingenuos, a aquellos que se dejan engañar fácilmente. Es decir, ¿para qué es el proverbio? Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Es decir, el libro de Proverbios está diseñado para instruir a los jóvenes en el camino correcto. Luego el versículo 8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y obviamente la implicación es que es la instrucción correcta. Otra razón por la cual yo creo que esta interpretación es incorrecta y la interpretación correcta es la que tomamos en esta noche, es la siguiente. Vean el versículo 5 en Proverbios 22. Es decir, regresen al capítulo 22 y vean el versículo 5, que es el que está justo antes de nuestro pasaje. Interesante, ambos versículos, el 5 y el versículo 6 mencionan el camino. Derek menciona el camino. El camino en hebreo es la manera de vivir. Y leo el versículo 5. Dice, espinos y lazos hay en el camino del perverso. Y el que guarda su alma se alejará de ellos. Entonces, ¿cuál es la solución para que los jóvenes no caigan en el camino del perverso? Eso es lo que se ve en el versículo 6, según mi entendimiento, mi interpretación. Instruye al niño en su camino, es decir, el camino en que debe vivir, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así que, hermanos, veamos, estamos viendo ahorita cuál es la labor del cultivador. Cada uno de nosotros es un cultivador en nuestro hogar. La cuestión es que si somos buenos o no somos buenos. Pero para ser buenos tenemos que ver mandamientos como estos. Y este pasaje, versículo 6, empieza con un imperativo, una orden, un mandamiento, una instrucción explícita a los padres. Y dice, instruye al niño. Otras traducciones dice, enseña al niño. Esta palabra en el idioma original no es muy común. Aparece nada más 5 veces en el Antiguo Testamento.
Y solamente aquí en Proverbios aparece traducida como instruir. En otras partes de la Biblia, en el Antiguo Testamento, aparece con un significado que a primera vista es completamente distinto, pero que quiero que lo veamos para que nosotros podamos entender exactamente cuál es ese mandamiento que nosotros tenemos para influenciar a la nueva generación. Entonces, en Primera de Reyes capítulo 8 y en Segunda de Crónicas capítulo 7 se utiliza esta palabra, y por cuestión de tiempo quiero invitarles a que por favor vayan conmigo a Primera de Reyes capítulo 8. A Primera de Reyes capítulo 8, donde se utiliza esta palabra instruir. Y en Primera de Reyes capítulo 8, lo que estamos viendo acá, estamos viendo a Salomón ya habiendo concluido la construcción del templo. Estamos viendo cómo él lo está dedicando al Señor. Primera de Reyes capítulo 8. Y entonces estamos viendo cómo él reúne al pueblo de Israel para que vengan a ese nuevo edificio, a esa nueva casa, y hace oración, una oración majestuosa que usted la puede leer en su tiempo. Y finalmente hacen unos sacrificios masivos. Veámoslos en el versículo 63 del capítulo 8 de Primera de Reyes. Versículo 63, y fíjense lo que dice. Dice, y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Fíjense cómo fue algo masivo. Y fíjense lo que dice allí. Dice, así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Hermanos, esa palabra allí, dedicaron, es la misma palabra que en Proverbios 22, versículo 6, se utiliza para decir instruir. Entonces, tengan eso en mente. Esa misma palabra que en un lado se traduce como instruir, aquí se está traduciendo como dedicar. Y particularmente el templo. Quiero entonces que consideren conmigo un versículo más que lo vamos a conseguir en Deuteronomio. Así que por favor venga conmigo a Deuteronomio capítulo 20. Deuteronomio capítulo 20, donde también se utiliza esta misma palabra hebrea. Y en el versículo 5 encontramos lo siguiente. Dice, y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya, vuelve hacia su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Esa palabra estrenar es la misma que en Proverbios 22:6 se utiliza como enseñar o instruir. Entonces, lo que estaba sucediendo aquí era que si usted, un hombre en Israel, construía una casa nueva y llegaba un tiempo de guerra, decían, no se vaya a la guerra, porque si se va a estar descuidado en el campo de batalla porque tiene una casa nueva y lo van a matar. Sino que quédese en su casa y dedique tiempo a ella, eche raíces en su nueva casa y después venga la guerra. Entonces, ¿cómo encaja esto de dedicar o estrenar con nuestro versículo? ¿Cómo encaja eso? Bueno, lo que quiere decir, hermanos, es que enseñar o instruir al niño quiere decir que desde el comienzo de la vida del niño, los padres tienen que encaminarlos en el camino de la sabiduría. De la misma manera que desde el comienzo de la vida del templo de Salomón, lo empezaron a utilizar para hacer oraciones y sacrificios, es decir, adoración a Dios. De la misma manera que lo primero que tenía que hacer un hombre con la vida de su casa que construyó fue vivir en ella y no irse a la guerra. De esa misma manera, cuando a un padre le entregan al bebé justo después del parto y él ve al niño y se emociona y llora, no tiene que decir, ¿y ahora qué hago yo con este niño? No tiene que saberlo. Ya sabe que desde el comienzo hasta el día que ese niño se consiga a su esposa y se una a ella y empiece su nuevo hogar, la labor única, más primordial del padre y de la madre
es de dedicar a ese niño a los caminos del Señor. Desde el comienzo. Y esto es importante, hermanos, que es desde el comienzo nuestra mentalidad con los niños debe ser que ellos vivan para la gloria de Dios. Y fíjense que lamentablemente yo creo que muchas veces nosotros entregamos la preparación de nuestros hijos a las escuelas. Muchas veces también, y no quiere decir que no hayan buenos maestros en las escuelas. Sí los hay. Yo sé de muchos maestros que inclusive son cristianos y trabajan en las escuelas públicas y tienen una buena influencia en los niños. Entonces yo no estoy negando esa posibilidad, pero lo que yo estoy subrayando es que la responsabilidad principal es de los padres. De la misma manera yo pienso que lamentablemente habemos algunos que traemos a los niños a la iglesia para que ellos sean educados en la Biblia. Pero lo hacemos de la misma manera que llevamos a los niños para que le enseñen matemática, física y química. Como que, lo voy a llevar con el experto a que aprenda la Biblia. Y eso, aunque las maestras de la escuela dominical son una gran bendición y son usadas regularmente para la bendición de los niños, los pastores son bendiciones para la enseñanza de la nueva generación. La responsabilidad principal no recae en los maestros de la escuela dominical. La responsabilidad principal recae, como dice este versículo, y como dice todo el libro de los Proverbios, en el padre y su madre. Fíjense, leo de nuevo el versículo 8 del capítulo 1. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no ignores o no desprecies la dirección de tu madre. Ahí se ve el hombre y la mujer trabajando de par en par para instruir al niño en cómo debe vivir según la sabiduría de Dios y según el temor de Dios. Fíjense que me dio esto curiosidad, y de los 915 versículos que hay en el libro de Proverbios, 24 de ellos tienen la siguiente frase: hijo mío. Y después de la palabra hijo mío, lo que viene es un mandamiento. No te olvides, no vayas, no camines, lo que sea, pero empiezan con hijo mío. No dice sobrino mío, no dice nieto mío, dice hijo mío. Yo le recomendaría, la otra vez estaba hablando con un hermano y le recomendé lo siguiente, que leyera, él estaba leyendo los Proverbios, un capítulo por día, y le dije, mira, agarra eso que ya estás haciendo y subraya en amarillo los versículos que tienen que ver la crianza con los niños. O sea, lees tu capítulo. Si tú lees un capítulo de los Proverbios por día, los terminas en un mes, 31. Entonces, si lo haces y subrayas todos los versículos que tienen que ver con la crianza de los niños, es increíble. Vas a conseguir estos 24 de los que yo digo y vas a conseguir muchísimos más. Y después los lees todo de una sola sentada. Increíble. Ahora, quiero decir yo que esto es fácil. Sí, instruye a los niños, ya, fácil. No va a ser. El niño es pecaminoso, el niño no va a escoger voluntariamente lo que tú le vas a inculcar. Esto, al comienzo hablaba de que la cultura de este mundo es una corriente en contra de la cual nosotros estamos nadando o remando. La pecaminosidad del niño es otra. Es otra corriente fuerte con la que nosotros estamos remando. Yo no sé ustedes, a mí los ríos me gustan mucho, pero de lejitos. Me ha pasado que me meto en el río y ahí pues me empieza a jalar la corriente. Eso a mí no me anima mucho. Y me ha pasado varias veces, no lo hago. De esa misma manera, hermanos, aquí hay unas corrientes fuertes en los niños. ¿Se acuerdan aquel dicho que dice, el árbol que nace torcido nunca su rama endereza? Según la Biblia, hermano, todos los árboles nacen torcidos. No hay ni uno solo que nazca derechito, no, todos. El único que nació derechito fue nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que el Proverbio 22, en este mismo capítulo, le invito a que regrese a Proverbios, el
en el capítulo 22, versículo 15, explica algo de cómo es que nace un niño. Dice el Proverbio 22, 15, que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Las traducciones en inglés dice que la necedad está bound up, o sea que está amarrada alrededor del corazón. Visualicen eso. El niño nace de esa manera. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando David cometió adulterio con Betsabé? Y después terminó asesinando a Urías. Cuando finalmente Natán el profeta lo confronta y él confiesa su pecado, termina. Nosotros lo que ocurrió allí lo vemos nosotros en el Salmo 51. Allí él dice, entre otras cosas, en el versículo 5, él dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, él no está diciendo que su pecado comenzó el día que codició a Betsabé. Él dice que su pecado comenzó el día en que fue concebido. Y esa es la condición, hermano, en que nosotros estamos. Y esa es nuestros hijos, igual que nosotros. Nuestros hijos son, como diría Pablo, son por naturaleza hijos de ira. En Génesis capítulo 8, versículo 21, escucha bien. Después de que Dios trajo su juicio a todo el planeta con el diluvio, cuando Él está haciendo su promesa, el pacto a Noé, de que no iba a volver a destruir la tierra de la misma manera, Él pronuncia las siguientes palabras. Y dice, en el capítulo 8, versículo 21, si lo quieren buscar después, Él dice así, Él revela lo que Él sabe de la humanidad. El intento del corazón del hombre es malo, ¿desde cuándo? Desde su juventud. Hermanos, la necesidad más grande que el niño tiene no es como se les enseña en las escuelas, que tenga una alta self-esteem, una autoestima. La necesidad más grande que tiene el niño no es que se sienta que es un ganador o que se sienta que tiene felicidad. La necesidad más grande de un niño no es que crezca siendo un ciudadano decente, con una familia linda y un buen trabajo. La necesidad más grande que tiene es lidiar con ese pecado. Y este versículo que nosotros estamos viendo hoy nos enseña que nosotros somos un instrumento para tratar, que Dios quiere utilizar, que va a utilizar para tratar con el pecado de los niños. Antes de seguir a otro punto, quiero hablar un poquito más acerca de lo que dice Proverbios, acerca de la condición de esos preciosos querubines que nosotros llamamos hijos. El versículo 3 de nuestro pasaje, de nuestro capítulo 22, que por cierto, versículo 1 al versículo 9 es una unidad literal, por eso estoy tomando esos versículos. En el versículo 3 dice de la siguiente manera, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. En otra traducción creo que dice, mas los simples siguen adelante y reciben el castigo. Es decir, que los simples ven que hay peligro y igualito se meten. Es decir, el simple ve la tentación, igualito va y comete el pecado. Y después sufre la consecuencia. Ese es el simple. Otra traducción de esa palabra simple es ingenuo, que se deja engañar fácilmente. Y eso es lo que quiere decir la Escritura acerca de los jóvenes, una y otra vez. Entonces, hermanos, lo que quiere decir es que la palabra literalmente, la palabra simple, es una puerta que está entreabierta. O sea que si usted llega, simplemente la empuja, se abre. Y así, lamentablemente, así nacen nuestros niños. Ellos nacen con la puerta de su corazón abierto a cualquier tentación que quiera entrar. Hermanos, puede ser inmoralidad sexual, puede ser malas influencias, malos amigos, vicios, rebeldía, necedad, y todos esos son temas que advierte y que instruye Salomón en los Proverbios. Pero hermanos, el padre sabio le enseña al niño a cerrar la puerta a esas tentaciones.
Nosotros no los podemos dejar solos a ellos. O sea, es como si yo deje que mi hijo de 2 años cruce la calle solo. No tiene sentido. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora, es difícil. Como ustedes bien saben, los que son padres y los que no son padres todavía, que esperan ser padres en el futuro, saben que los niños te van a desobedecer, te van a cuestionar, te van a mentir y simplemente te van a ignorar. Hermanos, todo esto es sudor, todo esto es lágrimas. No es así. Pero ¿no es verdad que un cultivador y un hombre del campo se faja y suda y se cansa para preparar el campo para poder poner las semillas? Y si el cultivador, el sembrador hace eso para su propio beneficio, para su economía, ¿cuánto más nosotros no vamos a hacer eso por el bienestar de nuestros niños por toda su vida? Y hermanos, lo que dice este versículo con esa palabra de dedicar, para los que se me perdieron con los detalles técnicos, lo que dice es que ese trabajo hay que empezarlo desde tempranito. De la misma manera que el cultivador sale a las 5 y pico de la mañana, sale a trabajar, a arar el terreno, porque está un poquito más suave. De esa manera nosotros debemos salir y trabajar apenas podamos en los niños, en los chamos chiquitos que estén en nuestras vidas. Sean hijos, sean nietos, sean sobrinos, sean lo que sea. Ese es el momento idóneo para hacerlo. Ahora yo pregunto, ¿quién quiere responder a ese llamado? Porque eso es lo que necesitamos en la iglesia. Eso es lo que necesitamos en la iglesia. Yo estoy cansado de escuchar ejemplos de personas que se gradúan y se van de la iglesia. Entonces yo creo, hermanos, no los estoy regañando, simplemente estoy diciendo, ese es el trabajo de nosotros, de invertir en la vida de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, desde lo más pequeño. Y cuesta, y es humillante. Yo sé que es humillante, pero ese es el llamado que nosotros tenemos. Ahora, ¿quiere decir que Dios nos ha dado sin herramientas? ¿Nos ha dejado solos con las manos vacías para hacer este trabajo? No, el agricultor tiene el arador, la máquina esta que tiene las cuchillas y él va y ara el terreno. En el tiempo bíblico tenían los bueyes que tenían el yunque y ellos arrastraban el yunque y abrían el canal para poner las semillas. De esa manera, la pregunta es, ¿cuál es el instrumento para nosotros poder inculcar la sabiduría divina a nuestros hijos? Y fíjense que el proverbio, si hay un versículo que nosotros nos conocemos, los proverbios dicen que el principio de la sabiduría es ¿qué? ¿Y cómo nosotros vamos a conocer cómo temer y reverenciar y tener devoción y respeto por Dios si no es a través del fundamento de la palabra de Dios? Toda la corrección necesaria, toda la instrucción que usted necesita para sembrar semillas en sus hijos, en la familia, está en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, yo sé que muchos de ustedes la tienen memorizada. Los que tomaron fundamentos de la fe se lo deben haber memorizado, ¿verdad? No hubo ningún amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16. Esto es un versículo que no debemos simplemente por la familiaridad que tenemos en este versículo ignorar la importancia que él tiene. Pero aquí dice que la escritura es inspirada por Dios y dice que es útil. Pues estamos preguntando cuál es el instrumento que tiene el cultivador en el hogar. Es la palabra. Y si usted necesita redarguir al niño, vaya a la palabra. Si usted necesita corregir al niño, vaya a la palabra. Necesita instruir, entrenarlo. Todo. La palabra es suficiente. Dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
Y el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro o adecuado, enteramente preparado para toda buena obra. Nada, hermanos, nada, escúchenme bien. Si aquí hay alguien que no tenga esa convicción, escúcheme decirle que no hay nada que se compare a la Biblia para la formación espiritual de un niño. Nada. No hay el conocimiento académico, no hay psicología, no hay tips para criar niños, nada. Es la escritura lo único que hace que ese joven llegue a ser útil para los propósitos del Señor. Y yo me temo, y quizás me equivoco, pero yo me temo que a veces nos centramos en familias conservadoras, a veces nos centramos mucho en inculcar tradiciones familiares. Lo he visto con mis propios ojos. Y nos centramos en la familia como tal, en que nos reunimos, que nos queremos, que nos ayudamos los unos a los otros. Y obviamente no hay absolutamente nada malo en eso. Pero yo creo que la pregunta a la luz de lo que estamos viendo hoy ¿es eso lo que yo debo tener mi mayor concentración cuando yo veo a mi hijo o a mi hija? Muchas veces pasamos mucho tiempo inculcándoles la cultura de nuestros países. Sobre todo nosotros que estamos en la diáspora. Todos hemos venido de nuestros países a estar acá. Ahora, ¿quiere decir que eso sea malo? No necesariamente. Pero no es prioritario. Nada de eso tiene comparación. Nada de eso tiene comparación con la instrucción bíblica de nuestros hijos. Quizás usted quiera que su hijo aprenda matemática y yo digo, excelente, yo también quiero que el mío aprenda matemática. Una de las razones por las cuales quiero que mi hijo aprenda matemática es para que tenga un buen trabajo y cuando ya yo esté viejito, ya él me ayude. Ese es mi plan de retiro. Pero si usted quiere que su hijo aprenda la materia de matemática, amén. Si usted quiere que su hijo aprenda la materia de química, amén. Los ingenieros químicos son los que más dinero ganan, no sé si sabían eso. Si usted quiere que su hijo sepa ciencia y física, amén. Si usted quiere que su hijo hable muy bien el español, amén. Si usted quiere que su hijo hable muy bien el inglés, amén, digo yo. Pero fíjense, hermanos, la madre de todas las materias no es ninguna de esas que yo acabo de nombrar. La madre de todas las materias es la teología. Y si nuestros hijos no tienen un fundamento bíblico, profundo, sólido, la educación de nuestros hijos va a ser huérfana. No importa lo que sepa. Porque ellos necesitan, la educación de nuestros hijos necesita su madre. Y su madre es la teología. Su madre es el conocimiento bíblico, la sabiduría bíblica. Y esto nos enseña la Escritura que esto no es un compromiso de instruir a nuestros hijos, no es solamente los domingos. Y no se trata solamente de, hay muchas personas que dicen, oh no, la manera tiene que ser como un devocional, así asado, como lo hacían los puritanos. No tiene que ser. Cada familia está libre de hacerlo. Fíjense el mandamiento que le dio Jehová a Israel, que por cuestión de tiempo simplemente lo leo. En Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, si no lo he leído anteriormente, debe usted leerlo y lo debe anotar en su cuaderno. Y si no tiene un cuaderno, debería traer uno. Dice lo siguiente, aquí estaba Moisés hablando a Israel antes de que ellos entraran en la tierra de Moab. ¿Qué importa eso? Bueno, importa de la siguiente manera. La ley que les estaba dando se las estaba repitiendo por una segunda vez, por eso se llama Deuteronomio. Él estaba preparando a Israel para que ellos entraran en la tierra prometida, donde iban a ser tentados por todas las naciones paganas. Y en eso le dicen, Jehová, yo quiero que ustedes vivan bendecidos, le decía Israel. Yo quiero que ustedes sobreabunden, yo quiero que ustedes crezcan. Y todo eso depende de cómo ustedes se apeguen a la palabra de Dios.
Y fíjense cómo Jehová aquí se quiere asegurar que esa fe se propagara. Versículo 6 dice, y estas palabras, la ley de Moisés, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Hermanos, dos cosas que podemos ver. Una, fíjense que dice, estas palabras estarán en tu corazón. La instrucción empieza con el corazón del padre. La instrucción empieza con el corazón de la madre. Si la Biblia no está aquí, no va a pasar allá a los niños. Puede que la Biblia esté aquí, pero como nos explicó el hermano Lucas Alemán, el corazón, tanto en hebreo como en griego, no es solamente nuestras emociones, es todo, es como nosotros pensamos, son nuestras decisiones, son nuestras determinaciones, ese es todo, como nosotros somos adentro, es nuestro corazón. Entonces, si mi vida no está controlada por la Escritura, no se la voy a poder pasar yo a mis niños. Ahora, si la Escritura controla mi corazón, entonces yo voy a poder inculcar la Escritura en toda la semana, no solamente los domingos, sino lunes, martes, miércoles en adelante. En la mañana, en la tarde, es decir, cuando ocurran las cosas normales que ocurren en la vida, como decía mi papá, las vicisitudes de la vida. Entonces, el padre que tenga y la madre que tenga la Escritura en su corazón va a poder decir, ok, ¿qué dice la Escritura acerca de eso? Hablemos de eso. ¿Te dijeron esto en la escuela? Vamos a hablar qué dice la Escritura. ¿Te maltrataron? ¿Qué dice la Escritura? ¿Dirá algo Pablo de eso en Romanos? Esa es, y entonces no hay una fórmula, no hay una fórmula. Efesios 6:4, creo que estamos en 2 de Timoteo, regresemos a Efesios. Este es el pasaje paralelo a todas estas instrucciones en el Nuevo Testamento. Fíjense cómo lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 4. Versículo 4, capítulo 6 del libro de Efesios. Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, primero que nada, ¿a quién se dirige Pablo primordialmente en el versículo 4? A los padres. Y en el original es pateres, o sea, es los padres, es el masculino. No está diciendo padres como padre y madre. Está dirigiéndose como cabeza de hogar, se está dirigiendo a los padres, al hombre de la casa. Y está diciendo, es decir, que el padre es el principal responsable de que en la Biblia haya una prioridad, que en el hogar haya una prioridad de cultivar la Biblia. Es decir, el cultivador principal debe ser el hombre. De enseñarla, de modelarla, de asegurarse de que está ocurriendo instrucción en el hogar. Ahorita vamos a hablar del rol de la mujer, pero el que debe ser el supervisor y el ejemplo principal debe ser el hombre. Y fíjense que esto es una de las grandes batallas. Esto debe hacerse, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esto debe hacerse con la sutileza de una paloma. Esto debe hacerse con la ternura que una madre tiene de amamantar a su hijo. Y es difícil, ¿no? Cuando los hijos desobedecen, te cuestionan, se rebelan en contra de ti. Es bien difícil. Pero es importante no darnos por vencido. No darnos por vencido porque si no los niños se van a amargar por la manera áspera en que nosotros los tratemos. Y eso sí este mandamiento sí es claro. Nos está diciendo, y sobre todo a los padres, no exasperéis a vuestros hijos. Es decir, no los provoquéis a ira, no los amargues con tu tratamiento injusto. Ahora, ¿cuál es el rol de la mujer?
Como ya vimos en el proverbio, la mujer va a la par del hombre. La mujer es una ayuda idónea y una ayuda indispensable. Amén. Ok. Para el marido. Yo una vez escuché el ejemplo de la familia MacArthur, del pastor John y su esposa Patricia, que ella era la que todos los días hacía un pequeño devocional con sus hijos y ella era la que enseñaba cómo vivir a ellos en la manera práctica. Y cuando ahí en esa conversación salían preguntas ya muy profundas, entonces esperaban que llegaran MacArthur en la noche y ya él discutía con ellos. Ahora, cada familia es distinta. No me escuchen decir, cada quien tiene que hacerlo así porque aquella familia lo hizo así. Cada familia tiene la libertad de desarrollar su propio sistema. Mi esposa y yo tenemos nuestro propio sistema, cada quien tiene el suyo. El punto es que haya la prioridad y que cada persona cumpla su rol. Tampoco uno tiene que ser, quizás alguno se preocupe y diga, wow, pero ok, está bien. Que sinceramente a veces me lo han dicho. Dice, sí, pero es que tú estudiaste en el seminario y yo no tengo esa habilidad de entender la escritura. Ok, está bien. Y por eso busqué este ejemplo que les voy a dar ahorita. No significa, este mandamiento no requiere que usted sea un super teólogo para poderlo cumplir. Fíjense, una señora llamada Ruth Piper, ¿reconocen el apellido? La mamá del famoso pastor John Piper. Ruth Piper no era ni una erudita, ni una teóloga, no fue un seminario, nada de eso. Explica Tim Challies, uno que hizo una biografía de ella, su fe era profunda pero sencilla. Dice, sus hijos no recuerdan que ella leyera otro libro que no fuera la Biblia, ni que ella citara ninguno de sus versículos excepto los que están en Proverbios. Nadie tuvo una influencia espiritual más profunda en John que su madre, por lo cual parece apropiado que cuando John tenía 6 años, fue Ruth la que se arrodilló con él y lo guió a él en oración cuando él recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Les recuerdo que John Piper estuvo como pastor en una iglesia en Minnesota por 33 años, fielmente. Ha escrito decenas y decenas de libros y tiene un ministerio bíblico que es súper influyente en todo el país, en todo el mundo de hecho. Y todo eso empezó con la fe de una mujer simple que solo citaba libros de Proverbios. Increíble, ¿eh? Lo que el Señor puede hacer con la fidelidad cuando nosotros somos fieles. También considera otro ejemplo, el ejemplo de Timoteo. El ejemplo de Timoteo en capítulo 2, segunda de Timoteo, en el capítulo 1 vemos lo siguiente, que Pablo está elogiando a Timoteo y él está diciendo en el versículo 5 del capítulo 1 que él tenía una fe que no era fingida, es decir, que era una fe legítima, una fe genuina. Y fíjense lo que dice, muy interesante, dice, esta fe, la cual habitó primero, ¿en dónde? ¿En quién? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Entonces, ¿cuál fue el ejemplo que siguió Timoteo? No solo fue su madre, sino que también fue su abuela. Fíjense, hermanos, que los abuelos a veces quizás se sientan que bueno, ya llegamos a casi que ya a la recta final de nuestra vida, simplemente estamos para alcahuetear a los niños y para traerles dulcito, pero fíjense que esta mujer se dedicó a inculcarle la fe a Timoteo. Entonces, los abuelos también tienen una oportunidad increíble de influenciar bíblicamente a sus nietos. Ahora, ¿cómo hizo esto Loida y cómo hizo esto Eunice? Eso lo ve usted en el capítulo 3, versículo 15, donde dice de la siguiente manera, capítulo 3, versículo 15, dice que desde la niñez, empezamos del capítulo 14, del versículo 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15. ¿Y que desde cuándo?
desde la niñez has sabido que las Sagradas Escrituras, os graféis, es decir, el Antiguo Testamento. Y dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, lo que nosotros estamos viendo es que Loida y Eunice le instruyeron a Timoteo en el Antiguo Testamento desde su niñez. ¿Se acuerdan? Desde el comienzo, desde su niñez. Y esto preparó el terreno del corazón de Timoteo para el día en que llegó el sembrador, maestro Pablo, y sembró la semilla del Evangelio, y Timoteo pudo aceptar al Señor y pudo encontrar salvación en la cruz y en la resurrección de Jesucristo. Y no solo eso, sino que el legado fue más allá, por la obra de Timoteo, pero ciertamente por el fundamento que hizo su abuela y su madre. Timoteo terminó siendo un hombre que aparece en la Escritura y un pastor que fue fiel hasta el final. Y de la misma manera, hermanos, nosotros en la iglesia tenemos esta oportunidad. Por eso es que nosotros en la iglesia hacemos lo que hacemos. Por eso es que nosotros enseñamos los miércoles, enseñamos a los niños los domingos. Por eso es que hacemos lo mejor que podemos de escoger material que sea currículum, que sea fuerte en teología. Precisamente es para esto. En nuestra iglesia, en estos últimos meses, tenemos la oportunidad de que el mismo currículum que se le da a los niños los miércoles, también se le está dando a los padres el domingo. Si usted no está aprovechando eso, yo le pido que una manera de sembrar en el futuro espiritual de su hijo es que usted venga a la escuela dominical y escuche la lección y después se pueda reunir con su hijo o su hija y puedan discutir. Hey, ¿qué aprendiste? Yo aprendí esto, ¿qué aprendiste tú? Y crear ese ambiente precioso de mutuo ánimo en las Escrituras. También les animo, hermanos, que trabajen con sus niños. Yo sé en carne propia que es difícil trabajar con los niños para memorizar los versículos. Yo no sé por qué, pero los niños tienen alergia a la memorización de la Escritura. Yo no sé, todavía los doctores no se han figurado por qué hay esa alergia, pero la hay. Pero hermanos, cuesta trabajo, pero vale la pena. Vale la pena. Vale la pena hacerlo porque esa es una semilla que usted está poniendo en los hijos. Pero primordialmente, hermanos, todo esto requiere que los padres le den el puesto a la Biblia que se merece en los hogares. Si nosotros queremos tener la credibilidad necesaria para educar a la siguiente generación, nosotros mismos empieza con nosotros, empieza con nuestra devoción por las Escrituras, por nuestro conocimiento, por cómo nosotros aplicamos la Escritura. Hay algo que es tan repugnante como una gangrena en el hogar, y esa es la hipocresía. No hay nada más repugnante que la hipocresía cuando una persona intenta enseñar. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. No somos perfectos, no somos perfectos. Pero nosotros buscamos la manera de ir creciendo. Nosotros buscamos la manera de reconocer cuando hemos errado, inclusive ante nuestros hijos. Y finalmente, hermanos, ya porque se nos acabó el tiempo, el tercer punto es la cosecha del cultivador. Y quiero hacer un comentario rápido porque creo que es importante, porque sé que muchas personas quizás han tomado este versículo como una promesa. Lo leo de nuevo. El proverbio que hemos visto hoy dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si uno lo lee casualmente, uno cree que es una promesa. Pero el libro de Proverbios no da promesas. El libro de Proverbios explica cómo normalmente las cosas se dan, cómo suceden. Entonces, si esto fuera una promesa, entonces, ¿cómo puede ser que el que escribió los Proverbios terminó cayendo horriblemente, casándose con cientos de mujeres paganas y adorando a sus dioses? No puede ser.
Si este versículo fuera una promesa, ¿cómo pudo haber sido que el que escribió, Salomón, que escribió los proverbios, tuvo a sus hijos Roboam y Jeroboam, que al él morirse se empezaron a pelear por el reino y terminaron dividiendo el reino de Israel, que fue una gran tragedia? No puede ser que es una promesa. Lo que no es una garantía como muchas personas lo piensan, que si yo llevo a mi niño a la iglesia, mi niño va a resultar bien. Y la experiencia nos muestra que no es así. La experiencia nos demuestra que no es así. Otra razón por la cual esto no es así es porque la realidad es que la decisión de seguir o no a Jehová recae en el niño. Al erudito Waltke nos recuerda algo bien interesante. Parece de sentido común, pero es interesante. Si el libro de Proverbios está escrito para instruir a los jóvenes a que sigan el camino de la sabiduría, entonces quiere decir que ellos pueden hacerlo, pero también quiere decir que ellos pueden desobedecerlo. Y una tras veces en el libro de Proverbios vemos que lo desobedecen. Se van con la prostituta, se van con los malhechores, con los ladrones. Sí puede ocurrir. Entonces, al final de eso son los niños, los jóvenes, los que son responsables por cómo ellos viven su vida. Y lo que yo pienso es que muchos padres, y lo he visto lamentablemente, y la verdad es que denme unos minutitos más porque es triste verlo, lo he visto muchas veces. Muchos padres se sienten culpables en el por qué terminaron, en el cómo terminaron sus hijos. Y muchos inclusive ponen algo que dijeron, algo que pensaron, algún pecado que cometieron como la razón por la cual sus hijos terminaron donde terminaron. Y eso me parte el corazón porque este versículo no promete que el niño va a salir bien. Y este versículo tampoco promete que si nosotros erramos y pecamos, el niño va a salir mal. El versículo simplemente promete que lo que nosotros hagamos para instruir a nuestros hijos va a tener una influencia por el resto de su vida. No quiere decir que va a garantizar que ellos terminen bien. No quiere decir que ellos van a garantizar que ellos van a recibir a Jesucristo. No, quiere decir que cuando tengan 20 años se van a acordar, esto fue lo que me dijo mi mamá, esto fue lo que me dijo mi papá, que era de la Escritura. Y eso va a restringir quizás un poco su pecado. Cuando tengan 30 años y ya hayan empezado su familia, se van a acordar de lo que tú le instruiste. Cuando tengan 40 años y ya estén los niños grandes y estén lidiando con problemas, con su trabajo, todo eso, se van a acordar de la instrucción de su padre. Cuando tengan 60 años y se estén retirando y ya les estén doliendo la espalda y empiecen a sentir los estragos de la salud, se van a recordar de la instrucción que les dieron sus padres. No quiere decir que la van a obedecer, pero la van a recordar y Dios la va a utilizar para hacer su trabajo. Hermano, si este eres tú, que tú te sientes culpable por cómo terminaron tus hijos, puede ser que tú hiciste un trabajo excelente y hay muchos que lo han hecho. Hermanos, deja eso en las manos del Señor. Sigue orando, sigue buscando maneras de influenciar a tus hijos y a tus nietos. Pero si tú erraste, si tú trajiste, si tú exasperaste, si tú provocaste a tus hijos a la ira y no has pedido perdón a Dios, pon eso en la cruz. Para ese tipo de pecado fue que Jesucristo murió en la cruz. Dice Primera de Pedro que Él llevó los pecados en su cuerpo al madero, para que nosotros pudiéramos morir a la injusticia y vivir a la justicia. Entonces deja eso, descansa. Tener esa culpa encima no es manera de vivir. No es manera de vivir. Y tampoco es manera de vivir si tú tienes un hijo o si ni siquiera tienes un hijo y dices, wow, pero ¿qué pasa si yo tengo hijo y después por culpa mía van a terminar mal? Eso no es manera de vivir. Lo que es la manera de vivir es que nosotros confiamos, nosotros obedecemos el mandamiento. Dedicar a nuestros hijos desde la niñez. Y nosotros confiamos que Él es soberano, de que Él va a determinar el resultado.
Hermanos, Él va a terminar el resultado. Y es sin duda que Él va a utilizar su palabra para el propósito para el cual la envió. Hermanos, al final, yo quería mencionar, si tú tienes personalmente lucha con esto, yo te diría, anota esto, Ezequiel 18:20. Porque ahí la Escritura le corta por las patas a esa idea de que el niño sale mal, descarriado por su padre. Porque dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Es decir, el hijo no puede culpar a su padre porque Dios lo juzgue. Si Dios lo juzga, Dios lo juzga por su propia acción. Al comienzo, hermanos, vimos lo que está sucediendo desde hace más de 70 años en este país. Y sí es alarmante la situación, pero nosotros los cristianos no tenemos que tener miedo. Sí nos debemos alarmar, pero para tomar acción. No debemos tener miedo. Sí, la educación de este país ha sido moldeada por un filósofo ateo que odia a Dios. Está bien, pero nosotros no tenemos que temer, nosotros tenemos que tomar acción. Y la Escritura nos da la libertad para nosotros tener la autoridad espiritual de nuestros hijos y de que nada se interponga de separar a nuestros hijos de esa influencia. Oremos. Padre, te agradezco, Señor, porque tu palabra es un ánimo, Señor. Yo te pido que nos ayudes a ser fieles, Señor, en ser cultivadores en nuestros hogares, de sembrar semillas de amor por la Escritura, de conocimiento de la Escritura, de temor por Jehová en nuestros hogares, Señor. Yo te agradezco, Padre, que tú animas con tu palabra y que si nosotros somos fieles, tú vas a utilizar esa influencia que nosotros podamos inculcar, aún con nuestras limitaciones, para largo plazo con nuestros hijos, Señor. Que yo te agradezco por ese ánimo que tú me has dado a mí personalmente y yo te pido, Señor, que lo inculques en el alma que la necesita en este momento, Padre. Para aquella que necesite, Señor, ese refrigerio de no sentir la carga de cómo resultó la crianza de sus hijos, Señor, yo te pido que tu amor esté con ellos, Padre. Tú, Jesús, tú puedes cargar las cargas de aquellos que están cansados y atribulados, y yo te pido que lo hagas, Padre. Yo te pido que esa persona ponga esa carga sobre ti en esta noche, Señor. Yo te pido que podamos todos nosotros confiar dentro de nuestras limitaciones, de lo que hemos podido hacer y lo que vamos a poder hacer, que podamos trabajar juntos como iglesia en la formación espiritual y de proteger a la nueva generación de la Iglesia Bíblica Berea. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.